Mayo de 1945. El Tercer Reich, que Hitler había prometido que duraría 1000 años, se derrumba tras solo 12. En búnkeres subterráneos y campos de concentración diseminados por toda Europa, una pregunta resuena entre miles de mujeres uniformadas. ¿Cómo podemos ocultar lo que hemos hecho? Bergen-Belsen, 15 de abril. Cuando los tanques británicos cruzan las puertas, encuentran a una mujer rubia de 22 años todavía en su puesto. Irma Grese, conocida entre los prisioneros como la Bella Bestia, no intenta escapar. Para ella es como si el mundo simplemente hubiera dejado de tener sentido, como si aún esperara que alguien apareciera y dijera que todo había sido un terrible malentendido. Pero Grese es una excepción. En la mayoría de los campos, los guardias desaparecen como fantasmas en los últimos días de la guerra, abandonan sus uniformes, queman documentos, inventan identidades. Una verdadera operación para borrar su propia existencia. El caos de una Alemania en colapso favorece a los refugiados, carreteras desbordadas, ciudades en ruinas, archivos destruidos. En medio de este apocalipsis urbano, es sorprendentemente fácil para una exguardia nazi transformarse en una refugiada común y corriente. Un pañuelo en la cabeza, ropa de civil desgastada, una historia inventada sobre la pérdida de su familia en los bombardeos, y eso es todo. El monstruo se convierte en una víctima más de la guerra. Entre 3.500 y 5.000 mujeres sirvieron como guardias en los campos de concentración nazis. Cifras que pueden parecer pequeñas comparadas con los millones de víctimas, pero que representan una legión de mujeres que decidieron participar activamente en el mayor crimen de la historia de la humanidad. La mayoría no eran fanáticos ideológicos, eran jóvenes de familias obreras que veían los campos como una oportunidad de empleo con un salario regular y alojamiento garantizado. Mujeres como Hermine Braunsteiner, quien llegó a Majdanek a los 20 años y desarrolló la costumbre de matar a patadas a los prisioneros, o Dorothea Binz, quien a los 19 años ya comandaba a otros guardias en Ravensbrück con una eficiencia administrativa aplicada al exterminio. En los últimos días de abril de 1945, estas mujeres se enfrentaron a una realidad brutal: huir o enfrentarse a tribunales que ya presagiaban sentencias de muerte. La disyuntiva era obvia. Los aliados tenían prioridades claras en la persecución de los criminales nazis. Primero los líderes políticos del Reich, luego los comandantes militares, y tercero, los administradores de los campos. Las guardias eran consideradas personas menores en el sistema, un error histórico que costará caro a la justicia. Esta jerarquía crea oportunidades cruciales, mientras la atención se centra en capturar a Himmler, Göring y otros líderes nazis. Cientos de guardias aprovechan el caos de la devastada Europa para desaparecer. Algunos ya tenían rutas de escape planeadas a través de redes clandestinas de las SS. Otros improvisan, confiando en la suerte y en sus propias habilidades de supervivencia. El programa de desnazificación prometía limpiar a Alemania de criminales de guerra. En la práctica, se convirtió en un juego de las escondidas que duraría décadas. Las mujeres tenían ventaja en este juego. La sociedad de la época asociaba principalmente los horrores nazis con los hombres. Las mujeres eran vistas como víctimas, no como perpetradoras. Esta percepción distorsionada permite que muchos exguardias pasen completamente desapercibidos en las primeras revisiones de los aliados. Una joven llorando, afirmando haber perdido a su marido en la guerra y buscando refugio, recibe compasión, no interrogatorio. Mientras tanto, en sus últimas horas de libertad, algunos guardias aún cumplen con sus deberes con un celo aterrador. En Mauthausen, al llegar los estadounidenses, encuentran pruebas de que los guardias ejecutaron a los prisioneros hasta el último momento, como si quisieran llevar su misión asesina hasta las últimas consecuencias. El contraste es devastador. Mientras millones de víctimas yacían muertas en los campos liberados, sus torturadores caminaban libremente por las carreteras de Europa, reinventándose como refugiados inocentes. La primera gran injusticia de la posguerra ya estaba en marcha. Si quieres descubrir cómo estas mujeres rehicieron sus vidas y escaparon de la justicia durante décadas,
dale me gusta a este video, suscríbete y activa las notificaciones. Monasterio de Santa María del Ánima, Roma, 1947. Bajo las bóvedas centenarias, un hombre con sotana revisa cuidadosamente pasaportes de la Cruz Roja con nombres falsos. Alois Udall, obispo austriaco, coordina una de las mayores operaciones de la historia para ayudar a escapar a criminales de guerra. Entre los refugiados a los que ayuda se encuentran decenas de antiguos guardias nazis. Las llamadas Ratlines son redes de escape que conectan la devastada Europa con Sudamérica. En el centro de esta operación se encuentran líderes religiosos que creen estar salvando a los anticomunistas de la injusticia de los tribunales aliados. Una visión distorsionada que permite la huida de algunos de los peores criminales del siglo XX. Hedwig Höss, esposa del comandante de Auschwitz, fue una de las primeras en utilizar estas rutas. Tras la ejecución de su esposo en 1947, ella y sus 5 hijos desaparecieron de la Alemania ocupada. Documentos descubiertos décadas después revelan que recibieron pasaportes paraguayos proporcionados por la red de Udall. Pero las versiones oficiales son solo una parte de la historia. Muchos exguardias crean sus propias redes de escape valiéndose de conexiones familiares, relaciones románticas y sobre todo de la solidaridad entre antiguos compañeros de las SS. La organización Die Spinne establece celdas de escape específicamente para mujeres. Reconocen que las exguardias enfrentan desafíos únicos. Muchas tienen hijos pequeños, menos recursos económicos y mayor dificultad para obtener documentos falsos. La red se adapta, creando rutas específicas que pasan por conventos y hogares de familias solidarias. Johanna Bormann, conocida como la Señora de los Perros por usar pastores alemanes para atacar a prisioneras, escapó a través de esta red en 1946. Primero a España, luego a Chile, donde vivió durante 30 años como propietaria de una pequeña casa de huéspedes. Sus huéspedes la conocían como una alemana trabajadora que lo perdió todo en la guerra. El proceso de creación de identidades falsas es meticuloso. Primero se elige a una mujer fallecida cuyos antecedentes fueron destruidos en los atentados. Luego se reconstruye su biografía con detalles convincentes. Finalmente, la nueva identidad se implanta mediante testigos que juran conocer a la refugiada desde hace años. Herta Bote, exguardia de Bergen-Belsen, dominaba este arte. Condenada a 10 años, cumplió solo 6 antes de ser liberada por buena conducta. En 1952, utilizando documentos proporcionados por una red católica, llegó a Brasil como Helena Hoffmann, una viuda de guerra con 2 hijos. Trabajó como empleada doméstica para una familia adinerada de São Paulo que jamás sospechó de su pasado. Sudamérica se convierte en el destino predilecto. La Argentina de Perón, el Brasil de Vargas, el Chile de González Videla. Todos mantienen políticas migratorias que favorecen a los refugiados europeos sin cuestionar su pasado. La necesidad de mano de obra cualificada supera las preocupaciones sobre la verificación de antecedentes. Eva Perón supervisa personalmente los programas de inmigración que traen a miles de alemanes a Argentina. Documentos diplomáticos revelan que el gobierno argentino sabe que recibe a exnazis, pero hace la vista gorda a cambio de conocimientos técnicos e inversiones. En Brasil, el consulado alemán en São Paulo ha desarrollado un sistema informal de recomendaciones para inmigrantes alemanes. Los exguardias son presentados como técnicos en administración hospitalaria o especialistas en organización. Medias verdades que abren puertas sin revelar la naturaleza siniestra de su experiencia administrativa. Algunas rutas son sorprendentemente sofisticadas. La red Sexgestirn establece una cadena que va de Alemania a Dinamarca, luego a Suecia, Argentina y finalmente a Brasil. Los exguardias pasan 2 años blanqueando sus identidades en cada país antes de pasar al siguiente destino. Louise Dance, veterana de Ravensbrück y Plaszow, utilizó esta vía en 1948. Primero trabajó como enfermera en Dinamarca. Su experiencia en medicina experimental
Se presenta como trabajo en epidemiología. Después, se estableció en Suecia como refugiada política. En 1951 llegó a Brasil con documentación impecable y 3 años de referencias escandinavas. Las redes también brindan apoyo financiero. Fortunas nazis ocultas en bancos suizos financian las fugas. El oro robado a las víctimas del Holocausto, irónicamente, paga la libertad de sus asesinos. Una inversión moral que añade otra capa de horror a la operación. Pero las rutas tienen puntos débiles. Dejan rastros documentales que pueden rastrearse décadas después. Crean conexiones entre antiguos nazis que los investigadores pueden mapear. Y dependen de personas que eventualmente puedan hablar. En 1960, la captura de Adolf Eichmann expuso partes de la red. Interrogado por el Mossad, reveló nombres, fechas y rutas. Aunque era demasiado tarde para capturar a la mayoría de los fugitivos, la información les permitió rastrear cómo cientos de criminales lograron escapar. Lo más inquietante de estas redes no es su eficiencia operativa, sino el hecho de que funcionaban con la complicidad pasiva y a veces activa de instituciones respetables: la Iglesia Católica, la Cruz Roja, los consulados, las organizaciones benéficas. Todas, en mayor o menor medida, facilitaron la fuga de criminales de guerra. Comentario. ¿Cree usted que estas instituciones sabían exactamente a quién estaban ayudando? Campinas, São Paulo, 1958. La señora Greta Müller cuelga la ropa en el tendedero de su patio trasero mientras conversa con su vecina sobre la receta de strudel de su abuela. A sus 42 años, es una inmigrante alemana respetada en el barrio. Viuda de guerra, trabaja como costurera, asiste a la iglesia luterana los domingos y es conocida por su generosidad con los niños huérfanos. Lo que nadie sospecha es que Greta Müller es en realidad Margot Drexel, la exguardia de Majdanek, responsable de la muerte de cientos de mujeres y niños. Su viudez es una ficción. El marido ficticio nunca existió. Su generosidad con los huérfanos es una siniestra ironía para alguien que participó en el asesinato sistemático de familias enteras. La transformación de antiguos guardias nazis en ciudadanos ejemplares representa uno de los capítulos más inquietantes de la historia de la posguerra. No se trata solo de criminales que escaparon a la justicia, sino de mujeres que reconstruyeron sus identidades tan completamente que se convencieron de ser personas diferentes. Elisabeth Volkenrath, ahorcada en 1945, fue una excepción. La mayoría de sus compañeras de prisión de Bergen-Belsen, que lograron escapar, construyeron vidas que constituyen un caso de estudio en psicología criminal. ¿Cómo puede alguien que participó en atrocidades masivas convertirse en una abuela cariñosa que hornea galletas para sus nietos? Ruth Clausius Nodek ofrece un ejemplo inquietante. Ex supervisora de Ravensbrück, huyó a Argentina en 1947. Se instaló en Córdoba como maestra de primaria. Durante 25 años, educó a niños con una paciencia y dedicación que impresionaron a colegas y padres. Recibió honores por su contribución a la educación local. Sus antiguos métodos educativos en Ravensbrück incluían golpear a los prisioneros con reglas hasta que perdían el conocimiento. En Argentina usa reglas solo para medir. La misma mujer, las mismas manos, propósitos opuestos. ¿Cómo explicar esta dualidad? La psiquiatra alemana Katharina Merzbach estudió docenas de casos similares en la década de 1980. Su teoría: los exguardias desarrollaron una fragmentación adaptativa de la personalidad. No se trata de un caso de doble personalidad en el sentido clínico, sino de una extraordinaria capacidad para compartimentar experiencias contradictorias. Se veían realmente como dos personas distintas, explica Merzbach. El cruel rol de guardia de los campos de concentración lo desempeñaron en circunstancias extremas. La madre cariñosa de la posguerra era su verdadera identidad. Consiguieron mantener estas dos identidades completamente separadas. Herta Ehlert ilustra dramáticamente esta fragmentación. Supervisora de Ravensbrück,
conocida por su extrema crueldad, escapa a Canadá en 1950. Se casa con un granjero germano-canadiense y adopta a 3 niños huérfanos por la guerra. Se convierte en miembro activo de la iglesia local y participa como voluntaria en campañas de adopción. Los vecinos la describen como la madre que todo niño querría tener. Paciente, cariñosa, incapaz de alzar la voz ni siquiera cuando los niños se portan mal. La misma mujer que apenas unos años antes golpeaba a mujeres embarazadas hasta provocarles abortos espontáneos. El caso mejor documentado es el de Herta Bote. Tras salir de prisión en 1951, trabajó como empleada doméstica para una familia adinerada de Frankfurt. Sus jefes la adoraban. Cuidó de los hijos de la pareja con dedicación maternal, nunca los reprendió con dureza e inventaba cuentos para dormir. Era como una hada madrina, recuerda Ingrid Weber, la hija de los empleadores, en una entrevista de 1995. Cuando tenía pesadillas, se sentaba en mi cama y cantaba canciones alemanas hasta que me dormía. Me sentía más segura con ella que con mis propios padres. Las canciones que cantaba Herta eran las mismas que oía de los prisioneros de Bergen-Belsen antes de enviarlos a las cámaras de gas. Pero para Ingrid eran solo las tiernas melodías de una amable alemana que había sufrido mucho en la guerra. Esta capacidad de compartimentar permitía a los exguardias no solo engañar a otros, sino principalmente a sí mismos. No era una actuación consciente, se transformaban genuinamente en las personas que pretendían ser. Johanna Altvater documenta este fenómeno en sus memorias, descubiertas tras su muerte en 1987. Exguardia de Auschwitz, vivió 40 años en Chile como profesora de alemán. En su diario personal escribe: «A veces sueño con la guerra. Veo rostros que reconozco, pero no recuerdo de dónde. Me despierto perturbado, como si hubiera vivido la vida de otra persona. ¿Acaso todos tenemos fantasmas del pasado que preferimos olvidar?» La negación no era solo una estrategia de supervivencia legal, sino también psicológica. Admitir lo que habían hecho les impediría seguir viviendo. Aún más inquietante, muchas de estas mujeres criaron familias genuinamente amorosas. Fueron madres devotas, abuelas cariñosas, esposas fieles. Sus hijos crecieron en hogares llenos de amor, sin sospechar jamás que la mujer que los crió había participado en el mayor crimen de la historia. Klaus Hermann solo descubrió la verdad sobre su querida tía Helga en 1982, cuando los investigadores llamaron a su puerta. Helga Henschel había sido su niñera favorita, quien lo consolaba cuando sus padres discutían y quien le había enseñado a montar en bicicleta. Fue como descubrir que el mundo entero era una mentira, recuerda Klaus. Cada caricia que recibí de ella estaba manchada de sangre, pero el cariño era real, el amor era real. ¿Cómo es posible amar a alguien capaz de tanto odio? Esta es quizás la lección más inquietante sobre la naturaleza humana revelada por los antiguos guardias nazis. La capacidad para el bien y para el mal puede coexistir en la misma persona tan completamente que una anula temporalmente a la otra. ¿Te imaginas descubrir que alguien a quien amas tiene un pasado así? Cuéntanos en los comentarios cómo reaccionarías. Hamburgo, 1973. María Schneider prepara el desayuno cuando su hija adolescente irrumpe en la cocina con el periódico en la mano. «Mamá, ¿no se parece esta mujer a la abuela Käthe?» La foto en blanco y negro muestra a una joven con uniforme nazi siendo juzgada en 1947. El nombre en el pie de foto: Käthe Becker, exguardia de Ravensbrück, condenada por crímenes de guerra. María sintió que su mundo se derrumbaba. Durante 30 años había conocido a su suegra como una abuela cariñosa que hacía las mejores galletas navideñas del barrio. Käthe nunca había hablado de la guerra, solo mencionaba vagamente haber trabajado en fábricas y perdido amigos en los bombardeos. Ahora María descubría que la mujer que había ayudado a criar a sus hijos había participado en el asesinato de miles de personas. Esta escena se repetiría cientos de veces en familias dispersas por los 5 continentes durante las décadas siguientes.
El descubrimiento tardío de la verdad sobre las queridas madres, abuelas y tías creó traumas familiares que persisten hasta el día de hoy, transmitidos de generación en generación como una herencia envenenada. El silencio de la familia sobre su pasado nazi no fue casual. Fue una estrategia de supervivencia cuidadosamente elaborada. Los exguardias sabían que cualquier conversación sobre la guerra podría revelar inconsistencias en sus historias inventadas. Era mejor no hablar del pasado. Helga Zimmermann creó un sistema elaborado para evitar las preguntas de sus hijos. Siempre que salía el tema de la guerra, se ponía a llorar y decía que era demasiado doloroso recordarlo. Naturalmente, sus hijos dejaron de insistir para no herir a su madre. Ella transformó su culpa en un arma contra la curiosidad familiar. Lo que Helga nunca reveló fue que sus lágrimas eran genuinas, pero no por las razones que sus hijos imaginaban. Lloraba porque recordaba el placer que sentía al golpear a los prisioneros en Bergen-Belsen. Lloraba porque sabía que, en circunstancias similares, probablemente lo volvería a hacer. Ingrid Huber desarrolló una estrategia diferente. Creó una versión heroica de la guerra, donde interpretaba a una joven patriota que ayudaba a los refugiados en campos de reasentamiento. Esta versión semificticia fue lo suficientemente convincente como para satisfacer la curiosidad de sus hijos, sin revelar la verdadera naturaleza de su trabajo. Durante décadas, sus hijos se enorgullecieron de la valentía de su madre durante la guerra. Les contaron a sus amigos cómo ella arriesgó su vida para ayudar a los necesitados. Cuando se supo la verdad en 1985, la conmoción se amplificó por la traición. No solo descubrieron que su madre era una asesina, sino que ellos mismos habían difundido mentiras sobre sus crímenes. Los esposos de estas mujeres se enfrentaron a dilemas singulares. Muchos desconocían sinceramente el pasado de sus esposas, eran expertos en crear identidades falsas, pero algunos sí lo sabían y optaron por el silencio. Ernst Weber se casó con Brunhilde en 1952, 3 años después de que ella escapara de la prisión, donde cumplía condena por crímenes cometidos en Mauthausen. Sabía exactamente quién era. Había sido oficial de la Wehrmacht y había reconocido su nombre en las listas de personas buscadas, pero estaba enamorado de la mujer dulce y vulnerable en la que se había convertido. Decidí que ella merecía una segunda oportunidad, escribió Ernst en cartas descubiertas tras su muerte. La guerra nos había convertido a todos en monstruos. Si yo pude redimirme, ¿por qué ella no? Esta racionalización le permitió a Ernst vivir con la verdad, pero creó una conspiración de silencio que envolvió a toda la familia. Sus 3 hijos crecieron en un hogar donde ciertas preguntas simplemente no se hacían. Los niños desarrollaron instintos para detectar temas peligrosos. Aprendieron a no mencionar ciertas palabras y a no hacer ciertas preguntas. Crecieron en un ambiente de secretos no revelados que moldearon profundamente sus personalidades. Peter Weber, el hijo mayor de Ernst y Brunhilde, recuerda: «Nuestra casa siempre tenía una atmósfera extraña, como si hubiera fantasmas que no podíamos ver. Mamá a veces se despertaba gritando, pero nunca hablaba de las pesadillas. Papá se ponía tenso cada vez que alguien mencionaba la guerra. Crecimos evadiendo una tragedia que no entendíamos». Cuando Peter descubrió la verdad a los 35 años, sufrió una depresión severa que duró años. No podía conciliar los recuerdos de una madre amorosa con la realidad de sus crímenes. Peor aún, se preguntaba si había heredado sus tendencias violentas. «Examino cada momento de ira, cada pensamiento cruel que tengo, buscando señales de que soy como ella», escribió en su diario. ¿Es la maldad genética? ¿Podría convertirme en un monstruo como ella? Esta culpa heredada ha afectado a cientos de familias. Hijos y nietos de antiguos guardias nazis reportan sentimientos similares de contaminación moral, como si cargaran con el pecado original de sus antepasados. Algunos reaccionaron cortando todo contacto con la familia descubierta. Klaus Neumann cambió su nombre 3 veces tras descubrir que su abuela había trabajado en Sobibor. «No puedo mirarme al espejo sin ver su rostro»,
explicó. Cada rasgo que heredé me recuerda a sus víctimas. Otros se convirtieron en activistas del memorial, dedicando sus vidas a educar sobre los horrores del Holocausto como forma de reparación. Angela Richter descubrió a los 40 años que su madre había sido guardia en Auschwitz. Pasó los siguientes 30 años trabajando como guía voluntaria en el memorial del campo. No puedo deshacer lo que hizo, dice Angela, pero puedo asegurarme de que la gente sepa la verdad. Cada visitante al que educo es una pequeña victoria contra su legado. Las revelaciones también destruyeron matrimonios y amistades. Cuando Thomas Klein descubrió que su esposa, con quien llevaba 25 años casado, era hija de un exguardia, solicitó el divorcio de inmediato. Ya no podía tocarla sabiendo de dónde venía, admitió. Fue irracional, pero real. El impacto en las generaciones posteriores persistió. Los nietos contaban pesadillas sobre abuelos que nunca conocieron, pero cuyos crímenes habían marcado toda la dinámica familiar. Los bisnietos crecieron, evitando hablar de sus apellidos alemanes por miedo a despertar sospechas. Esta transmisión intergeneracional del trauma ha creado familias enteras de víctimas secundarias, personas que han pagado el precio emocional de los crímenes de familiares que a veces ni siquiera conocían. ¿Podrías perdonar a un familiar que descubriste que cometió atrocidades? Comparte tu opinión. Linz, Austria, 1961. Simon Wiesenthal recibe una carta anónima con una fotografía descolorida. La imagen muestra a una joven con uniforme nazi junto a otros oficiales. En el reverso, con letra nerviosa, esta mujer vive ahora en Sao Paulo, Brasil. Trabaja en una escuela como profesora de alemán. Se llama Ingrid Santos, pero su verdadero nombre es Ingrid Kupfer, exguardia de Treblinka. Así comienza una de las cacerías de criminales de guerra más largas de la historia. Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, dedica años a rastrear a los exguardias que lograron escapar. Su metodología es meticulosa. Coteja listas de empleados del campo con registros de inmigración. Compara fotografías antiguas con documentos actuales y sigue pistas que lo llevan a los rincones más remotos del mundo. El primer descubrimiento importante se produjo en 1973. Hermine Braunsteiner, conocida como la yegua por matar a patadas a prisioneros en Majdanek, fue encontrada viviendo pacíficamente en Queens, Nueva York. Se casó con un electricista estadounidense y había sido una ama de casa ejemplar durante 20 años. La revelación conmociona a Estados Unidos. ¿Cómo logró un asesino en masa entrar al país y vivir 2 décadas sin ser detectado? La investigación revela fallas sistémicas en el proceso de inmigración, verificaciones de antecedentes superficiales, dependencia excesiva de los documentos proporcionados por los propios inmigrantes y falta de comunicación entre agencias. El caso Braunsteiner sienta un precedente legal crucial. Los criminales de guerra pueden ser extraditados independientemente del tiempo transcurrido desde sus crímenes. En 1973, se convirtió en la primera persona extraditada desde Estados Unidos por crímenes de guerra nazis. Pero la extradición es solo el comienzo. El juicio en Düsseldorf, de 1975 a 1981, revela los desafíos de procesar crímenes cometidos décadas atrás. Hay testigos muertos o dispersos por todo el mundo. Se destruyeron documentos, los recuerdos están fragmentados por el trauma. Sobrevivientes mayores viajan desde Israel, Estados Unidos y Argentina para testificar. Mujeres de entre 70 y 80 años reviven horrores que intentaron olvidar durante 3 décadas. El tribunal escucha descripciones detalladas de cómo Braunsteiner pateaba a mujeres embarazadas en el abdomen hasta provocarles un aborto espontáneo, cómo pisoteaba a niños pequeños y cómo seleccionaba a las víctimas para las cámaras de gas como si se tratara de fruta en un mercado. La defensa de Braunsteiner sigue el guión habitual. Solo cumplía órdenes. Era joven y no sabía lo que hacía. Todos hacían lo mismo. Argumentos que funcionaron en las décadas de 1940 y 1950,
pero que encuentran menos aceptación en los tribunales de la década de 1970. La sentencia establece una nueva doctrina legal, la doctrina de la participación consciente. No es necesario probar que alguien cometió un asesinato personalmente, basta comprobar que participó conscientemente en el sistema de exterminio. Este cambio reabre cientos de casos archivados. En 1981, Braunsteiner fue condenada a cadena perpetua. Cumplió 15 años antes de ser liberada por su avanzada edad en 1996. Falleció 3 años después, a los 81 años. El éxito del caso Braunsteiner inspiró una nueva ola de investigaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos creó la Unidad de Investigaciones Especiales, SUI, en 1979, dedicada exclusivamente a encontrar criminales de guerra nazis en territorio estadounidense. La OSI desarrolla métodos de investigación innovadores. Digitaliza archivos alemanes capturados. Crea bases de datos que se cruzan con los registros de inmigración. Utiliza reconocimiento facial primitivo para comparar fotografías antiguas con documentos actuales. En 30 años de operaciones, ha identificado a más de 100.000 sospechosos. Elfriede Rinkel fue descubierta en 2006, viviendo tranquilamente en California. A sus 84 años, era una abuela cariñosa que cuidaba rosas y hacía voluntariado en la iglesia local. Pero los investigadores descubrieron que trabajaba como guardia en Ravensbrück, participando en selecciones que llevaron a miles de personas a la muerte. El caso Rinkel ilustra los dilemas morales de la justicia retardada. Ella padece Alzheimer en fase inicial y apenas recuerda su vida en California, y mucho menos los crímenes cometidos 60 años antes. ¿Vale la pena procesar a una octogenaria con demencia? La respuesta de los supervivientes es clara. Sí. Eva Kor, quien sobrevivió a los experimentos de Mengele en Auschwitz, declara: no importa que tenga 90 años. Lo que importa es que la sociedad lo diga claramente. Esto estuvo mal. Siempre lo ha estado. Siempre lo estará. El problema es que la mayoría de los sospechosos ya han fallecido de edad avanzada cuando finalmente son identificados. La OSI cierra 300 casos porque los sospechosos murieron antes de que pudieran ser encontrados. La justicia demorada es mejor que la falta de justicia, pero sigue siendo dolorosamente insuficiente. En Alemania, una nueva generación de fiscales asumió la misión en la década de 1980. Kurt Schrimm, fiscal de Stuttgart, dedicó 30 años a investigar a antiguos guardias nazis. Utilizó técnicas forenses modernas para analizar pruebas antiguas, reclutó a historiadores para contextualizar los crímenes y empleó investigadores especializados en la búsqueda de personas desaparecidas. En 1999 se produce un descubrimiento importante. Dorothea Binz, dada por muerta desde 1947, es encontrada viviendo con un nombre falso en una zona rural de Baviera. A sus 79 años, es una reclusa que evita el contacto social y vive de una pequeña pensión. Los vecinos la conocen como una viuda tímida que nunca habla de su pasado. Binz había sido condenada a muerte en 1947, pero escapó de la cárcel con la ayuda de antiguos compañeros. Durante 52 años vivió como un fantasma social, cambiando constantemente de domicilio y evitando siempre forjar vínculos duraderos. Al ser confrontada con las pruebas, Binz no niega su identidad, pero insiste en que era solo una empleada que cumplía las normas. Incluso a sus 79 años, mantiene la ilusión de ser una simple trabajadora en un sistema que no comprendía del todo. El juicio de Binz en 2001 fue seguido en todo el mundo. Llegó al tribunal en silla de ruedas, frágil y aparentemente inofensiva. El contraste con los testimonios sobre su crueldad pasada fue devastador. Los testigos describen cómo ordenaba ejecuciones con la misma indiferencia con la que se pide un café. Cuentan cómo golpeaba a mujeres embarazadas, cómo seleccionaba a hermosas jóvenes para torturarlas sexualmente y cómo se reía mientras supervisaba los ahorcamientos. Binz es condenado a cadena perpetua, pero muere en prisión 3 años después. Los últimos casos de exguardias nazis procesados
datan de la década de 2010. Grete Sawinski, de 95 años, fue juzgada en Alemania en 2016 por complicidad en el asesinato de 260.000 personas en Auschwitz. El juicio se suspendió cuando desarrolló demencia grave. En 2020, Friedrich Karl Berger, de 95 años, fue deportado de Estados Unidos a Alemania para enfrentar cargos de complicidad en asesinato en masa. Es probable que sea el último caso de este tipo. ¿Crees que vale la pena procesar a criminales mayores de 90 años? Deja tu opinión en los comentarios. Herta Bote, la enfermera que se convirtió en monstruo y volvió a ser vecina pequeño pueblo alemán, 1980. Herta Bote, de 59 años, abre la puerta de su modesta casa. Al otro lado, una periodista de investigación que la ha estado buscando durante meses. «Señora Bote, ¿le gustaría hablar de su tiempo en Bergen-Belsen?», suspira la mujer. Tras 35 años de silencio, alguien por fin ha descubierto su secreto. La historia de Herta comienza en 1921, en una familia común de trabajadores rurales. Soñaba con ser enfermera, una profesión respetable para una joven de clase trabajadora, pero la guerra cambió sus planes. En 1942, a los 21 años, respondió a un anuncio que prometía un trabajo importante para el Reich con un buen sueldo. El anuncio no mencionó que sería en el campo de concentración de Stutthof. Herta se adaptó rápidamente. En pocos meses, pasó de ser una aspirante a enfermera a una guardia veterana. Llevaba un palo de madera que usaba sin vacilar contra los prisioneros que consideraba irrespetuosos o demasiado lentos. Las prisioneras la recordaban como una de las guardias más brutales de Stutthof. Golpeaba a las mujeres por razones triviales: caminar despacio, mirar en la dirección equivocada, respirar con dificultad durante los recuentos. Su bastón se rompió tantas veces que empezó a pedir nuevos con regularidad. En 1944, la trasladaron a Bergen-Belsen, donde supervisó a miles de prisioneros en condiciones inhumanas. Cuando los británicos liberaron el campo en abril de 1945, encontraron montañas de cadáveres y a Herta todavía en su puesto, como si esperara que todo siguiera su curso normal. En septiembre de 1945 se celebró un juicio rápido. Las pruebas fueron devastadoras. Decenas de testigos describieron sus palizas y asesinatos. Fue condenada a 10 años de prisión, pero solo cumplió 6. Fue liberada en 1951 por buena conducta. Y entonces, Herta simplemente regresó a casa. Consiguió trabajo como empleada doméstica en una familia adinerada. Su jefe jamás supo de su pasado. Para él, solo era una mujer trabajadora que había perdido a su marido en la guerra. En 1956 se casó con un viudo que tenía 3 hijos pequeños. Él los crió como si fueran suyos. Ella era una madrastra cariñosa y devota. Durante décadas nadie sospechó nada. Herta vivía una vida perfectamente normal en un pequeño pueblo. Compraba en el mercado, iba a la iglesia los domingos, cuidaba su jardín, hasta que en 1980 ese periodista de investigación la encontró. La entrevista fue impactante. A sus 59 años, Herta no mostró ningún remordimiento por los crímenes que había cometido. Cuando le preguntaron sobre las palizas, respondió: «Estaba haciendo mi trabajo. ¿Me arrepiento de algo? ¿Por qué debería? Era joven, cumplía órdenes, era la guerra». Cuando se le preguntó sobre las prisioneras a las que había golpeado hasta la muerte, se encogió de hombros. Eran criminales. Estaban en prisión por una razón. La entrevista se transmitió por la televisión alemana y causó un escándalo. Por primera vez, el público alemán vio a una exguardia nazi hablar abiertamente, sin remordimientos, sobre su participación en el Holocausto. Herta vivió hasta los 79 años y falleció pacíficamente en su cama en el año 2000. Sus hijastros, que la adoraban, se sorprendieron cuando supieron la verdad después de su muerte. Johanna Langefeld, la guardiana humanitaria. Entre historias de sadismo y negación, la trayectoria de Johanna Langefeld ofrece un contraste inquietante y quizás aún más inquietante. Nacida en Baviera en 1900, Langefeld trabajó como costurera
antes de unirse al sistema de campos de concentración nazi. En 1939, se convirtió en jefa de guardia en Ravensbrück. Su reputación entre los prisioneros era diferente a la de la mayoría de los demás guardias. Los sobrevivientes la describieron como menos cruel que sus colegas. Algunos denunciaron pequeños actos de humanidad, ocultación de alimentos, contrabando de medicamentos y castigos atenuados cuando nadie los veía. Esto no significa que fuera inocente. Como supervisora principal, Langefeld dirigía todo el sistema de guardias femeninas, organizaba los recuentos diarios, supervisaba los castigos, implementaba las órdenes de ejecución. Pero dentro de ese sistema de horror, ocasionalmente mostraba destellos de humanidad que otros guardias no demostraban. Por eso, cuando fue capturada por los estadounidenses en 1945, ocurrió algo sin precedentes. Antiguos prisioneros se ofrecieron como voluntarios para testificar a su favor. Las mujeres que habían sufrido en Ravensbrück escribieron cartas a las autoridades aliadas pidiendo clemencia para Langefeld. No negaron que hubiera participado en el sistema, pero argumentaron que había intentado dentro de lo posible minimizar el sufrimiento. El caso planteó un dilema jurídico y moral. ¿Cómo juzgar a alguien que había sido a la vez perpetrador y en ocasiones protector? El juicio se aplazó varias veces mientras las autoridades decidían qué hacer. Langefeld permaneció en prisión, esperando una decisión que nunca llegó. En 1946 logró algo aún más extraordinario. Escapó de la prisión con la ayuda de antiguos presos. Las mujeres que habían sido sus prisioneras organizaron y financiaron su fuga. La ocultaron, le proporcionaron documentos falsos y la ayudaron a desaparecer. Durante años, Johanna Langefeld vivió bajo una identidad falsa en una remota granja bávara. Trabajó como empleada doméstica para una familia que nunca supo quién era en realidad. En 1959, la policía alemana finalmente la localizó, pero el clima político había cambiado por completo. La opinión pública alemana estaba cansada de los juicios nazis. El caso se cerró silenciosamente. Langefeld pasó sus últimos 15 años en una modesta casa en Baviera. Recibía visitas ocasionales de exprisioneros que aún la miraban con gratitud. Para ellos, había sido un faro de humanidad en un océano de crueldad. Murió en 1974, a la edad de 73 años, sin haber sido condenada formalmente por ningún delito. Ilse Koch, la coleccionista de piel humana. Ilse Koch no era una guardia común y corriente. Era la esposa de Karl Koch, comandante del campo de concentración de Buchenwald. Esto le otorgaba un poder y un estatus que pocas mujeres en el sistema nazi poseían, y utilizó ese poder de maneras que sorprendieron incluso a otros nazis. Mientras miles de prisioneros morían de hambre y enfermedades, Koch vivía como una reina. Construyó una lujosa mansión dentro del campo. Organizaba fiestas elaboradas mientras los hombres morían a pocos metros de distancia. Pero su verdadero horror era personal y sádico. Koch coleccionaba objetos hechos con partes del cuerpo humano, pantallas de lámparas hechas de piel humana tatuada, tapas de libros hechas de cuero humano. Él personalmente seleccionaba a los prisioneros con tatuajes interesantes, ordenaba sus muertes y enviaba su piel a los artesanos que creaban sus macabros trofeos. Juzgada en 1947, fue condenada a cadena perpetua. Pero en 1949, el general estadounidense Lucius Clay redujo su condena a solo 4 años, alegando falta de pruebas concluyentes. La decisión provocó un escándalo internacional. Koch fue liberada, pero no por mucho tiempo. Las autoridades de Alemania Occidental la arrestaron de inmediato. Nueva condena, cadena perpetua. Esta vez sin posibilidad de reducción. En 1967 fue encontrada ahorcada en su celda. Dejó atrás a 3 hijos que pasaron décadas evitando el apellido de su madre. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿La de la que nunca se arrepintió o la de la que fue protegida por las propias víctimas? Frankfurt, Alemania, 1963. El fiscal Fritz Bauer revisa montones de documentos en su despacho.
fotografías de campos de concentración, listas de nombres, testimonios de supervivientes. Tras 18 años de silencio casi absoluto, Alemania por fin estaba lista para afrontar su pasado. ¿Qué había cambiado? Una nueva generación de alemanes había crecido. Los jóvenes que no habían vivido la guerra empezaron a hacerse preguntas incómodas sobre lo que habían hecho sus padres entre 1933 y 1945, y se toparon con muros de silencio. No sabíamos nada al respecto, era la respuesta habitual. Pero ¿cómo era posible que una nación entera de 80 millones de personas desconociera la construcción de campos de concentración en su propio territorio? El juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961 fue el catalizador. Transmitido en directo a nivel mundial, reveló detalles del Holocausto que muchos alemanes afirmaban desconocer. Se volvió imposible mantener la ficción de la ignorancia colectiva. Pero el problema no se limitaba a Alemania. Sociedades enteras de Europa y América participaron en una conspiración de silencio que permitió a los antiguos guardias nazis vivir durante décadas como vecinos respetables. El silencio alemán. En la Alemania de la posguerra, una generación entera se sumió en una conspiración de amnesia colectiva. No se hicieron preguntas sobre el pasado, no se investigaron los antecedentes. Una generación creció sin saber quiénes eran realmente sus padres o madres. Era más fácil creer que la guerra la habían librado otros, monstruos, personas distintas a ellos. La alternativa, enfrentar la enorme complicidad de la sociedad alemana en el genocidio, era psicológicamente insoportable. Margarete Fischer trabajó como guardia en Ravensbrück entre 1943 y 1945. En 1950 regresó a su ciudad natal en Baviera y retomó su anterior trabajo como vendedora en una tienda de telas. Nadie le preguntó dónde había estado durante los años de la guerra. Simplemente no se le hacía ninguna pregunta. Durante 25 años, Margarete atendió a clientes, muchos de los cuales habían perdido a sus hijos y esposos en la guerra. Vendía telas a viudas que confeccionaban ropa de luto. Ayudaba a las madres a elegir telas para sus vestidos de primera comunión. Y nadie supo jamás que sus manos habían estado involucradas en el asesinato de miles de mujeres. Esta normalización del olvido no fue accidental. El gobierno de Alemania Occidental promovió deliberadamente políticas de reconciliación nacional que priorizaban la reconstrucción económica sobre la justicia histórica. Era más conveniente olvidar que confrontar. El silencio brasileño. En Brasil, la comunidad alemana desarrolló sus propios códigos de silencio. En ciudades del sur y sureste con gran población alemana, se consideraba de mala educación preguntar a los inmigrantes recién llegados sobre su pasado. Blumenau, Santa Catarina, recibió a cientos de alemanes en la década de 1950. Entre ellos se encontraba Brunhilde Weber, ex supervisora de Mauthausen. En la ciudad, se convirtió en una respetada profesora de alemán en la escuela comunitaria. Era conocida por su dedicación a sus alumnos y sus innovadores métodos de enseñanza. La comunidad alemana local tenía una política extraoficial. Todos habían sufrido en la guerra y merecían una segunda oportunidad en Brasil. Preguntar sobre detalles específicos se consideraba de mala educación y una falta de compasión cristiana. Esta generosidad selectiva creó zonas seguras donde los ex-nazis pudieron reconstruir sus vidas sin temor a ser descubiertos. El silencio de la comunidad actuó como escudo colectivo contra las investigaciones externas. Brunhilde vivió en Blumenau durante 30 años antes de ser descubierta por investigadores alemanes en 1982. Cuando se difundió la noticia, muchos en la comunidad alemana quedaron más impactados por la traición a su privacidad que por la revelación de sus crímenes pasados. El silencio argentino. La Argentina de Perón no solo acogió a los ex-nazis, sino que los celebró. El gobierno argentino consideraba a los inmigrantes alemanes portadores del conocimiento técnico y la ética laboral que el país necesitaba para desarrollarse. Esta recepción oficial
creó un ambiente donde cuestionar el pasado alemán se consideraba antipatriótico. Estaban construyendo la nueva Argentina. ¿Por qué centrarse en el oscuro pasado? Greta Hoffmann se instaló en Córdoba en 1949 como profesora de enfermería. Su experiencia en medicina hospitalaria era muy valorada en una región con escasez de profesionales sanitarios. Nadie investigó con exactitud dónde había adquirido esta experiencia. Durante 2 décadas, Greta formó a cientos de enfermeras argentinas. Fue respetada por sus conocimientos médicos y su dedicación profesional. Sus alumnos la describieron como una profesora exigente pero justa, que se preocupaba genuinamente por la calidad de la atención médica. Lo que desconocían era que la experiencia médica de Greta incluía su participación en experimentos nazis con prisioneras en Ravensbrück. Su conocimiento del trauma y la tolerancia al dolor provenía de la tortura que ella misma había infligido. Silencio americano. Estados Unidos, adalides de la libertad y la justicia, también participó en la conspiración del silencio. El programa Paperclip trajo científicos nazis a trabajar en el programa espacial estadounidense. Si se podía perdonar a los científicos por su utilidad, ¿por qué no a otras categorías de inmigrantes alemanes? El macartismo de la década de 1950 creó un ambiente donde ser anticomunista era más importante que tener un historial limpio. Los ex-nazis, que profesaban odio al comunismo, encontraron oportunidades en agencias gubernamentales y empresas privadas. Hermine Braunsteiner llegó a Estados Unidos en 1959 y se casó con un electricista de Queens. Durante 14 años, fue una ama de casa ejemplar en los suburbios. Participó en bazares de la iglesia, cocinó para eventos comunitarios y ayudó a vecinos mayores. Su descubrimiento en 1973 fue impactante no solo porque reveló sus crímenes, sino también porque demostró que había vivido públicamente en una comunidad estadounidense durante más de una década sin despertar sospechas. Silencio institucional. Instituciones que deberían haber tenido responsabilidades especiales en la identificación de criminales de guerra también participaron en el silencio. La Iglesia Católica, a través de las líneas de Rata, facilitó activamente la huida de los nazis. La Cruz Roja proporcionó documentos que permitían cambios de identidad. Estas instituciones justificaron sus acciones como compasión cristiana o asistencia humanitaria. Pero en la práctica protegían a reconocidos criminales de guerra y les permitían evadir la justicia. El silencio institucional tenía una lógica política. Durante la naciente Guerra Fría, los exnazis y anticomunistas eran vistos como aliados potenciales contra la Unión Soviética. La justicia histórica se sacrificó en nombre de la conveniencia geopolítica. Las consecuencias del silencio. Esta multifacética conspiración de silencio tuvo consecuencias devastadoras que perduran hasta nuestros días. En primer lugar, sentó un peligroso precedente. Los crímenes masivos pueden quedar impunes si los perpetradores logran ocultarse el tiempo suficiente. En segundo lugar, privó a las víctimas y sobrevivientes de cualquier sensación de justicia o cierre. Se vieron obligados a vivir con la certeza de que sus torturadores eran libres, con una vida cómoda, mientras que ellos cargaban con cicatrices permanentes. En tercer lugar, impidió que sociedades enteras confrontaran su complicidad en el genocidio. El silencio permitió negar la responsabilidad colectiva, creando las condiciones para que se repitieran patrones similares de violencia. Rompiendo el silencio. El silencio comenzó a resquebrajarse en la década de 1960, cuando una nueva generación de alemanes, estadounidenses y otros comenzó a cuestionar las narrativas oficiales sobre la guerra. Los movimientos estudiantiles de 1968 incluyeron demandas específicas de transparencia sobre el pasado nazi. Investigadores como Simon Wiesenthal y organizaciones como el Centro Simon Wiesenthal han dedicado sus vidas a romper esta conspiración de silencio. Cada ex-nazi descubierto expuso no solo a un criminal individual, sino a toda una red de complicidad que permitió su fuga. ¿Cree usted que su propia comunidad sería capaz de permanecer en silencio acerca de los criminales que hay entre ustedes? Düsseldorf,
2015. Una silla de ruedas entra en la sala del tribunal. En ella, Oskar Groening, de 94 años, el autoproclamado contador de Auschwitz. Su cabello blanco y sus manos temblorosas contrastan brutalmente con las imágenes proyectadas en la pantalla. Montañas de gafas, zapatos y cabello humano que él ayudó a catalogar como pertenecientes a los prisioneros muertos. El juicio de Groening representa el fin de una era. Tras décadas de impunidad, Alemania finalmente procesaba a los últimos perpetradores vivos del Holocausto. Pero ver a un frágil nonagenario siendo juzgado por crímenes cometidos 70 años antes planteaba profundas preguntas. ¿La justicia tardía sigue siendo justicia o es simplemente teatro judicial? Los cambios legales de los años 2000. Durante décadas, la doctrina legal alemana exigió pruebas directas de asesinatos específicos para condenar a exempleados de campos de concentración. Este requisito protegía a muchos perpetradores, ya que la mayoría había destruido las pruebas documentales de sus crímenes individuales. Todo cambió tras el juicio de John Demjanjuk en 2011. El ucraniano estadounidense fue condenado como cómplice de asesinato en masa simplemente por haber trabajado en el campo de exterminio de Sobibor. El tribunal estableció una nueva doctrina. Cualquiera que trabajara a sabiendas en un centro de exterminio era automáticamente cómplice de todos los asesinatos que allí ocurrieron. Este cambio reabrió cientos de casos archivados. De repente, exguardias que habían escapado durante décadas alegando ser solo empleados administrativos se enfrentaron a un posible procesamiento. La Unidad Central de Investigación de Crímenes de Guerra Nazis, con sede en Ludwigsburg, identificó en 2013 a 30 sospechosos que aún seguían vivos. Comenzó la carrera contra el tiempo: investigar, acusar y procesar a los nonagenarios antes de que les alcanzara la muerte natural. Sobre el caso de Oskar Groening, nacido en 1921, fue guardia en Auschwitz-Birkenau entre 1942 y 1944. Su trabajo consistía en contar y catalogar el dinero y los objetos de valor de los prisioneros asesinados en las cámaras de gas. De ahí el apodo de El Contable. A diferencia de otros ex-nazis, Groening nunca negó por completo su pasado. Desde la década de 1980, ocasionalmente concedió entrevistas sobre Auschwitz. Su motivación era combatir a los negacionistas del Holocausto que afirmaban que las cámaras de gas nunca existieron. «Estuve allí», dijo Groening. «Vi las cámaras de gas. Vi los asesinatos. Quien lo niegue es un mentiroso». Esta disposición a hablar sobre Auschwitz creó pruebas que posteriormente se utilizarían en su contra ante el tribunal. Sus propias palabras confirmaron su presencia consciente en un campo de exterminio. El juicio duró 4 meses y atrajo la atención mundial. Sobrevivientes de Auschwitz, ahora nonagenarios, viajaron para testificar. Muchos vieron en Groening su última oportunidad de enfrentarse cara a cara a un perpetrador. Eva Kor, quien sobrevivió a los experimentos de Mengele, declaró: «No me importa si tiene 94 años. Lo que importa es que la sociedad lo diga claramente. Esto estuvo mal. Siempre lo ha estado. Siempre lo estará». Groening fue condenado a 4 años de prisión. Falleció en 2018, a los 96 años, antes de empezar a cumplir su condena. El caso de Friedrich Karl Berger. En 2020, Friedrich Karl Berger, de 95 años, se convirtió en la persona de mayor edad deportada de Estados Unidos por crímenes de guerra nazis. Había vivido 75 años como ciudadano estadounidense respetable en Tennessee, trabajando en una fábrica. Berger sirvió como guardia en el campo de concentración de Neuengamme durante las últimas semanas de la guerra en 1945. Participó en la marcha forzada de prisioneros que resultó en la muerte de cientos de personas. Su deportación generó controversia. Los críticos argumentaron que procesar a un hombre de 95 años por delitos cometidos a los 19 era cruel e inútil. Los defensores argumentaron que la edad no absuelve los crímenes de lesa humanidad. El caso Berger ilustra la persistencia de la justicia estadounidense.
Documentos descubiertos en 2018 durante la digitalización de archivos alemanes revelaron su verdadera identidad. Incluso después de 7 décadas, aún podrían surgir nuevas pruebas y acarrear consecuencias legales. O recompra el caso Jakiw Palich, deportado de Estados Unidos a Alemania en 2018 a los 95 años, fue el último guardia nazi conocido que vivió en suelo estadounidense. Trabajó en el campo de exterminio de Trauniki, en Polonia, donde fueron asesinadas 6.000 personas. Palich vivió 68 años en Queens, Nueva York, como un jubilado respetable. Los vecinos lo describieron como un abuelo bondadoso que alimentaba a los pájaros y cuidaba el jardín. Revelar su identidad conmocionó a la comunidad local. Durante años, Palich luchó contra la deportación ante los tribunales estadounidenses. Argumentó que era demasiado mayor y estaba demasiado enfermo para viajar. Aseguró que sería perseguido en Alemania por ser ucraniano. Finalmente deportado en 2018, murió en Alemania en 2019 sin haber sido juzgado nunca por los crímenes que cometió. El dilema moral de los juicios tardíos. Los juicios a nonagenarios generaron profundas divisiones en la opinión pública. Los críticos plantearon preguntas válidas. ¿Es ético procesar a personas que pueden estar seniles o tener demencia? ¿Qué sentido tiene juzgar a alguien que probablemente morirá antes de cumplir condena? ¿No sería mejor utilizar los recursos gastados en juicios retrasados combatiendo los delitos actuales? ¿Existe un beneficio terapéutico real para los sobrevivientes al enfrentarse a perpetradores que tienen casi un siglo de antigüedad? Los defensores de los juicios diferidos respondieron con el siguiente argumento: los crímenes contra la humanidad no prescriben independientemente de la edad del autor. Los juicios tienen un valor educativo, pues enseñan a las nuevas generaciones los horrores del Holocausto. Es una cuestión de principios. La justicia debe aplicarse de forma coherente. Los sobrevivientes merecen que los perpetradores rindan cuentas, incluso décadas después. La perspectiva de los supervivientes. Las opiniones de los sobrevivientes estaban divididas. Algunos, como Eva Kor, apoyaron firmemente la postergación de los juicios. Consideraban cada condena como una validación de su sufrimiento y la confirmación de que el mundo no los había olvidado. Otros sobrevivientes se sintieron más ambivalentes. Leon Schwarzbaum, quien testificó en el juicio de Gröning, dijo: «Es bueno que los juzguen, pero ¿dónde estaban hace 50 años? Mis padres, mis hermanos, mi esposa, todos murieron esperando una justicia que nunca llegó». Algunos expresaron su frustración por el enfoque en los perpetradores que estaban casi muertos, mientras las cuestiones prácticas de reparaciones para los sobrevivientes seguían sin resolverse. Valor educativo. A pesar de las controversias en torno a su eficacia judicial, los juicios aplazados cumplieron una importante función educativa. Millones de personas en todo el mundo conocieron el Holocausto gracias a la cobertura mediática de estos casos. Las escuelas alemanas organizaron visitas a los tribunales, como parte de la educación obligatoria sobre el Holocausto. Los estudiantes pudieron presenciar de primera mano cómo funcionarios comunes y corrientes participaron en el genocidio. Los juicios también cuestionaron las narrativas negacionistas. Cuando perpetradores confesos como Gröning describieron con detalle cómo funcionaban las cámaras de gas, se hizo imposible negar la realidad histórica del Holocausto. El fin de una era. Con la muerte de los últimos sospechosos, una era ha llegado a su fin. No habrá más juicios a los perpetradores del Holocausto simplemente porque ya no quedan perpetradores con vida. Esta realidad obliga a un cambio en la forma en que las sociedades abordan la memoria del genocidio. Sin testigos presenciales, ni perpetradores ni víctimas, las generaciones futuras dependerán enteramente de documentos, artefactos y narrativas preservadas. Los últimos juicios sirvieron como recordatorio final de que el Holocausto no fue un acontecimiento abstracto estudiado solo en los libros de historia, sino una realidad vivida por personas reales, tanto víctimas como perpetradores, que caminaron entre nosotros durante décadas,
¿Cree usted que estos juicios tardíos cumplieron su función de justicia y educación?